Saludos, queridos hermanos. Shalom. Perdón. Bienvenidos todos. Eh, el tema que quiero compartirles hoy, sé que no es muy popular, especialmente cuando me dirijo a nuestros hermanos que están en la cristiandad. No todos, ¿verdad? Pero muchos de los pastores que enseñan en la cristiandad, le enseñan a su gente que la ley del Todopoderoso está abolida. Especialmente algunos observan a uno que otro de los 10 mandamientos, pero así en términos generales, pues dicen que las leyes están abolidas, que ahora no hay que observar esas leyes, que eso era para el pueblo judío. Y en ese caso, pues puede que eh, les disguste lo que vamos a hablar, pero bueno, siempre parece que es propio y, y bueno que se escuche todo, ¿verdad? Porque el problema con eso es que los pastores que enseñan a su pueblo que las leyes del Todopoderoso fueron abolidas, que ya no hay que obedecerlas, sin embargo, ellos cobran el diezmo y son muy enfáticos en enseñarle a los hermanos que hay que pagar diezmo, porque el diezmo es para, digamos, mantener el ministerio, ¿verdad? Los pastores y evangelistas y demás, todo lo que tenga que ver con el ministerio. Y entonces uno se pregunta en qué quedamos. Si la ley fue abolida, si las leyes del Todopoderoso fueron abolidas, entonces pues se están contradiciendo, porque el mandamiento de dar diezmos está en la ley de Moisés, como ellos la llaman. No es parte de los 10 mandamientos, es parte del resto de la Torá, ¿verdad? La ley de Moisés que ellos llaman y que dicen que fue abolida. Sin embargo, pues enfatiza mucho que hay que pagar diezmo. Oh, sí, eso es importante y le da mucha énfasis a eso. Y incluso algunos se han hecho millonarios cobrando, ¿verdad? No me refiero a las iglesias tradicionales, sino a algunos ministerios. Algunos ministerios de esos individuales que hay por ahí, que se han hecho millonarios, algunos de ellos le dan mucho énfasis a ese tema del dinero, ¿verdad? El diezmo y otras cosas, ¿no? Y ofrendas, diezmos y ofrendas en general. Así que voy a mostrar la pantalla para presentar un documento que tiene que ver con ese tema. Ok, entonces ahí tenemos el título. Hay más felicidad en dar que en recibir. Fíjense que no he dicho que el asunto de los diezmos no vale, que no hay que hacerlo, que no hay que dar diezmos, que eso no es lo que estoy diciendo, lo que voy a decir. Lo que mencioné es la contradicción que tienen los que por un lado dicen que la ley fue abolida y por otro lado exigen el pago de diezmo. Vamos a ver qué nos dice la escritura. Dijo el maestro, ahora una cita de Lucas 12, 42 a 44. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su amo pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Dichoso aquel siervo al cual cuando su amo venga, lo halle haciendo así. En verdad les digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Ahora, hablando de la ley, los donativos sistemáticos, ahí cae el diezmo, y los donativos regulares de la Torá, que son las ofrendas. Además de todo eso, había proyectos especiales en el pueblo de Israel que exigían ofrendas voluntarias, como cuando se edificó el Mishkan, ¿verdad? La morada en el desierto y el templo en Jerusalén. Los fondos para eso eran adicionales. Yahweh hacía esos requerimientos tanto para beneficiar al pueblo mismo como para sostener el servicio de adoración. Que vamos a estar hablando entonces ahora del trabajo bajo una maldición, trabajando bajo una maldición. A ver qué pasó ahí con ese título. ¿Qué le sucedió a los judíos mientras construían el templo? Ageo 1, 2 al 11 lo vamos a leer ahora. Yahweh de los ejércitos habla así diciendo:
Este pueblo dice, no ha venido aún el tiempo de que la casa de Yahweh sea reedificada. Fue pues palabra de Yahweh por mano del profeta Ageo diciendo, ¿es para ustedes tiempo de morar en sus casas, enmaderadas, y esta casa, hablando del templo, está desierta? Pues así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Piensen bien sobre sus caminos. Ustedes siembran mucho y recogen poco. Mm. Comen y no se hartan. Beben y no se sacian. Se visten y no se calientan. Y el que anda a jornal recibe su jornal en bolsa rota, o sea, se le hace nada el dinero. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mediten sobre sus caminos. Suban al monte y seré honrado. O sea, sí, perdón, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré honrado, ha dicho Yahweh. Ustedes buscan mucho y hallan poco y encierran en casa y soplo en ellos, desaparece. ¿Por qué? Dice Yahweh de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta. Cuando dice mi casa se refiere al templo de Jerusalén y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra, sobre esta tierra, refiriéndose a la tierra de Israel, y sobre los montes, y sobre el trigo, y sobre el vino, y sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Eso es una reprensión que el Todopoderoso le estaba dando al pueblo judío, como todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Aunque el nombre más correcto es el pueblo de Israel. Pero una reprensión, porque en vez de dedicar sus fondos, su dinero, sus riquezas para edificar el templo, estaban edificando sus grandes casas y hermosas casas, cada cual la suya, y no les importaba el templo del Todopoderoso que había sido destruido. Acuérdense que este libro se escribió después, ¿verdad? En el tiempo de más o menos el cautiverio babilónico, que regresan los judíos y ya el templo estaba destruido. Y en ese contexto es que se dice esto, se escribe esto por el profeta Haggai, Ageo, que es necesario que para que se produzca un cambio. En Ageo 1:7 y Malaquías 3:7, vamos a leerlo de corrido. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, mediten sobre sus caminos. Desde los días de los padres los han apartado de mis leyes, de los sacerdotes, y no las guardaron. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Ha dicho Yahweh de los ejércitos. Mas ustedes dijeron, ¿en qué hemos de volver? O sea, no les importaba mucho lo que se les estaba diciendo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el mensaje de Elías, Eliyahu. ¿Por qué necesitamos estudiar la vida de Elías? Malaquías 4, 5 y 6, vamos a ver algo. Perdón. He aquí yo les envío a Elías, el profeta, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. O sea, esa fue la profecía que se dio respecto a la venida de Elías o Eliyahu, que era una profecía simbólica, quiere decir que no era en realidad que iba a resucitar Eliyahu, que había muerto, este, sino que era otro personaje que vendría con el espíritu de Elías, que ese fue Juan el inversor, que todo el mundo lo llama Juan el Bautista, ¿verdad? El Mesías mismo dijo que Juan el Bautista cumplió esa profecía. Ahora, aquellos que tienen que preparar el camino para la segunda venida del Mesías están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías para preparar el camino para el primer advenimiento del Mesías. Y recuerden lo que dije en la introducción, que los predicadores que enseñan que no hay que guardar la ley y sin embargo exigen el diezmo, están en una contradicción total.
Mientras que aquellos que enseñan que hay que observar la Torá, las leyes del Todopoderoso, y requieren el diezmo, sean cristianos o lo que sean, están en lo correcto. Pero hay otro aspecto del tema que no lo quiero adelantar todavía. ¿En qué forma? El punto 4. ¿En qué forma el ofrendar es una parte vital de un mensaje vivificador? Vamos a leer Primera de Reyes 17, 13 al 16. Y Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, está hablando de una mujer, la tsunamita, hazme a mí primero de ello, de una harina que ella tenía, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo, porque ella le dijo que lo único que tenía para darle era un poquito de harina y que apenas daban para ella y su hijo. Porque Yahweh, el verso 14, el poderoso de Israel ha dicho así, la tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija de aceite hasta aquel día que Yahweh dará lluvia sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Válgame, por un poquito, con un poquito de harina que tenía y una botellita de aceite. Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija de aceite, conforme a la palabra de Yahweh que había dicho por Elías. Bueno, eso es un ejemplo de una bendición que el Padre tiene para los que son obedientes. ¿Obedientes a qué? A su voluntad. ¿Y dónde está, manifiesta su voluntad? En la Torá. ¿Y qué cosa es la Torá? Los primeros 5 libros de la Biblia, donde están todas las instrucciones que dio el Todopoderoso a su pueblo Israel. Ahora, estos mandamientos relativos a todo esto que estamos hablando, los diezmos, ofrendas, eso no era para los gentiles. Eso es para el pueblo de Israel. Ok, vamos a ir hilando poquito a poco el tema. No es nada profundo, no es nada difícil. Es sencillo. No podría haberse exigido mayor prueba de fe. Hasta entonces, la viuda había tratado a todos los forasteros con bondad y generosidad. En ese momento, sin tener en cuenta los sufrimientos que pudiesen resultar para ella y su hijo, y confiando en que el poderoso de Israel supliría todas sus necesidades, dio esta prueba suprema de hospitalidad, obrando como le dijo Elías que hiciera. La viuda de Sarepta compartió su poquito alimento que tenía con Elías el profeta, y en pago fue preservada su vida y la de su hijo. O sea que la obediencia, hermano, tiene resultados, la obediencia tiene recompensas de distintas maneras, ¿verdad? Este es un ejemplo sencillito que tiene que ver con comida, obediencia. Y fue bendecida esta señora por su fidelidad en alimentar a el profeta Elías. Punto 5. ¿Por qué Yahweh da posesiones a la gente, inclusive a los pobres? Vamos a leer 2 pasajes ahí, de Marcos 1 y el otro de Lucas. Entonces Yahoshua, el Mesías, que todo el mundo conoce como Jesús, mirándolo a cierta persona allí, un muchacho, lo amó y le dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu madero. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En Lucas 21, verso 1 dice, y mirando, vio el Mesías a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda pobre que estaba allí, que estaba allí, vio también una viuda pobre que echaba, perdón, no leí bien, que echaba allí 2 blancas. Es como decir hoy día como 2 centavos. Y dijo, de verdad les digo, él le habló a los que estaban allí alrededor. En verdad les digo que esta pobre viuda echó más que todos, porque todos estos, los que habían echado montones de monedas, de lo que les sobra echaron para las ofrendas del poderoso. Mas esta, de su pobreza,
echó todo el sustento que tenía. Parece que eso era lo único que tenía para ese día. Y lo dio como ofrenda para el templo de Jerusalén en Israel. Y fue alabada por el Mesías, nada menos que por el Mesías, el rey de Israel, la elogió, ¿verdad? Por ese acto de fidelidad, aún en su pobreza. Vamos a ver qué más nos dice la escritura. Yahweh les da, tenemos una notita aquí primero. Yahweh les da para que puedan impartir a los demás. ¿Ok? A veces el Creador da a su pueblo prosperidad en las cosas temporales, pero su intención es que hagan un uso correcto de los dones que les provee. Sus propiedades, su tiempo, su fuerza y sus oportunidades son del Creador, porque todas esas bendiciones deben ser devueltas, o una parte de ellas, devueltas al dador, con D mayúscula, o sea, al Creador. Mientras entre nosotros, hermanos, mientras entre nuestros hermanos vemos necesidades y miseria, esta es clave de lo que quiero decir. Mientras entre nuestros hermanos vemos necesidades y miserias y escatimamos su alivio, o sea, no le damos alivio, cuando nuestras propias necesidades ya están cubiertas, descuidamos un claro deber revelado en la palabra de Yahweh. Nos da generosamente para que podamos dar a otros. La beneficencia ennoblece y purifica el alma. Algunos hacen un mal uso de los talentos que Yahweh les dio. Cierran los ojos para no ver, para no tener que ver las necesidades de la familia de Yahweh, y aportan los oídos para no tener que escuchar su voz, mostrándoles que su deber es alimentar a los hambrientos y vestir a los desnudos. Ok, voy a hacer un paréntesis aquí para poner un ejemplo. En nuestra asamblea, según la mayoría de los hermanos son pobres. Y algunos que ni siquiera vienen aquí a las reuniones porque, bueno, no pueden. No ven nuestros temas grabados en YouTube. Y algunas personas de estas que ni siquiera vienen acá son muy pobres y tienen grandes necesidades y nos piden ayuda monetaria. ¿Y qué hacemos? Les vamos a decir, ah, no, como no son miembros de acá del grupo que no vienen a reunirse con nosotros, pues no podemos darle. No, nunca hemos hecho eso. Al contrario, con más razón damos ayuda a esas personas. Ahora, eso no es lo que quiero decir ahora. Lo que quiero decir es más bien que entre nosotros, en la asamblea de Yahweh, en el Mesías Yahushua, hay muchos hermanos pobres también. Entonces, nadie puede esperar que todos los hermanos den igual, que los hermanos más pobres den ayuda para otros o para los gastos del ministerio. No, eso y ni siquiera que den diezmos. Aquí ni siquiera se habla del diezmo, no se piden diezmos, aunque tendríamos derecho a pedirlo por la Torá. Pero hay unos dos o tres o cuatro hermanos que tienen grandes bendiciones, ¿verdad? En trabajo, y tienen buen sueldo y aportan bastantes donaciones. Ya nosotros lo llamamos donaciones. Si alguno de ellos da lo que él considera el diezmo de sus entradas, eso es asunto de él. No hablamos nosotros de diezmo ni pedimos. Pero si nos dan donaciones para los pobres, que eso es lo que algunos dicen que me dicen que la donación es para el ministerio, ¿verdad? Para los gastos del ministerio, y se la usamos para eso. Pero también a veces me dicen y otros me dicen, esto es para repartir a los pobres. Y eso, sin falta, nosotros lo hacemos. Y tenemos una lista de todas las personas que reciben alguna ayudita, porque tampoco puede ser grandes cantidades, pero algunas ayuditas considerables a veces, de según la necesidad, para suplir sus necesidades. Algunos para medicinas, algunos para, tienen que hacer viajes, por ejemplo, al médico y no tienen dinero para el pasaje. Otros para ayudarles a pagar la luz porque se les atrasaron los pagos de su energía eléctrica. Y toda clase de situaciones se dan, hermanos, y esta asamblea se honra
en dar ayuda a todas esas personas. Para honra también de los hermanos que todos los meses dan una buena donación para esos propósitos. Y nunca, sin embargo, hablamos de diezmo. ¿Ves? Pero sé que algunos de ellos creen en eso y presentan su diezmo, aunque no lo llamen así, para ayudar a los pobres. Y esa es la gran diferencia entre el sistema de diezmos, como se practica en la asamblea y como manda la Torá, y el diezmo moderno que se pide por ahí, ¿verdad? Para enriquecer a los líderes. Bueno, entre otras cosas, porque también hacen sus buenas obras, ¿verdad? No, no se les puede quitar eso. Bueno, vamos a ver revirtiendo la maldición. ¿Hay alguna forma de revertir una maldición? Porque estamos en la lectura inicial, hablaba de una maldición. Vamos a leer Malaquías 3, 10 al 12. Traigan todos los diezmos al almacén. Eso se le dijo a través del profeta Malaquías. Y hay alimento en mi casa. ¿Pero cuál es mi casa? ¿La iglesia? No, ahí no está hablando de iglesia. Está hablando del tema o sea, del templo de Jerusalén. Y pruébeme ahora en esto, dice Yahweh de los ejércitos. Si no les abriré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y creparé también por ustedes al devorador, el insecto que se come las cosechas. Y no les corromperá el fruto de la tierra, ni su vida en el campo abortará, dice Yahweh de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán dichosos, porque serán tierra deseable, dice Yahweh de los ejércitos. Toda esa bendición que el Todopoderoso le dio a Israel en su tiempo, ¿verdad? Cuando el pueblo estaba en un periodo de gracia, de fidelidad, de obediencia, porque eran fieles en observar la Torá. Ahí se menciona lo del diezmo, pero había muchas otras cosas que enseña la Torá que hay que obedecer, ¿verdad? Vamos a ver una notita que tenemos por aquí. Algunos no habían obrado honradamente con sus prójimos y confesaron sus pecados y desde entonces han hecho restitución. Durante la semana siguiente, algunos de los que no habían estado obrando honradamente con Yahweh y como consecuencia se habían separado de él, empezaron a restituir lo que habían retenido. Y en este caso, bueno, un poco más adelante voy a contar algo, una experiencia importante de un hermano que nos hizo una pregunta sobre el diezmo. ¿Cuál es el resultado? Punto 7. Si los diezmos y ofrendas no se destinan a donde deberían, Nehemías 13:10 dice, entendí asimismo que las partes de los levitas, o sea, los diezmos, no se les habían dado y que los levitas y cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. ¿Sabe por qué dice eso? Porque los diezmos en la Torá no es para los pastores, no es para los misioneros, no es para los evangelistas. Los diezmos de la Torá, según manda la Torá. O sea, ¿qué es la Torá? La ley del Todopoderoso. Era para los levitas. Los levitas era una tribu completa. Los descendientes de Leví que, se dedicaban toda su vida por entero al servicio de Yahweh. ¿Eh? Claro, se turnaban, pues, obviamente, se tomaban turno porque eran muchos, y a esos era que se les pagaba el diezmo. Este, ni siquiera era para los sacerdotes. Ahorita quizás vamos a ver un texto que aclara esto que voy a decir ahora. Muchos pastores dicen, bueno, nosotros pues somos equivalentes a los sacerdotes, porque ellos oficiaban en el templo, en el templo de Jerusalén, y nosotros oficiamos acá en el templo de la cristiana. Nada que ver. Los diezmos no eran para los sacerdotes. Lo vamos a ver más tarde. Los diezmos se les daba a los levitas. Ahora yo le pregunto a los pastores, ¿ustedes son levitas? ¿Son descendientes de Leví? ¿Están dando servicio en el templo de Jerusalén? Entonces, piensen bien lo que están haciendo. ¿Ok? Vamos a ver más todavía. Si se hubiera seguido el plan de Yahweh,
estarían afluyendo recursos a la tesorería. Abundarían los fondos que permitirían a los predicadores entrar en nuevos campos y podrían unirse obreros a los predicadores para enarbolar el estandarte de la verdad en los lugares ocultos de la tierra. Pero eso no se puede cumplir porque ellos mismos dicen que no hay que obedecer la ley. ¿Ves? No hay que obedecer la ley, pues entonces la gente da si quiere y si no quiere no da y da lo que puedan y está bien. Y por eso es que tienen que estar cada vez predicando sermones sobre el diezmo. El diezmo, como dicen ellos, el Señor, el dueño del diezmo, hay que pagar el diezmo. Así, no me diga, pero eso es para los que son obedientes a la ley. ¿Ok? Y ni siquiera era para los sacerdotes el diezmo, era para los levitas, toda la tribu de levitas. Pero ¿qué pasa? Los levitas eran los que pagaban diezmo a los sacerdotes. ¿No habían dicho eso? Los que recibían el diezmo, y el diezmo era en aquellos tiempos productos de la tierra, ¿ok? Productos de la tierra, de toda clase de productos, traían una décima parte, que es lo que significa diezmo, la décima parte de las cosechas. Por lo tanto, está hablando de los agricultores que tenían cosechas grandes y vivían de eso, pues ellos y sus familias, y entonces dedicaban una parte, décima parte de eso a los y se la entregaban a los levitas. Y los levitas no eran dos o tres, eran una tribu grande y vivían de eso. Y de eso que recibían los levitas, daban entonces una décima parte a los sacerdotes. ¿Ok? Está por ahí en un pasaje, creo que lo vamos a leer hoy también. ¿Qué es el almacén? Ahí está. Dice el padre que traigan los diezmos al almacén. ¿Qué cosa es el almacén? ¿Y quién estaba a cargo de él en aquellos tiempos, en el tiempo de Nehemías? 13:10 que vamos a leer. 13, perdón, 10 al 13. Capítulo 13, versos 10 al 13. Dice, y dije que limpiaran las cámaras. Las cámaras eran unos cuartos que había alrededor del templo donde guardaban todos esos productos. E hice volver allí las alhajas de la casa del Todopoderoso. O sea, que alguna gente donaba también alhajas, joyas, las ofrendas y el perfume. El perfume se usaba en los servicios de adoración. Entendí asimismo que las partes de los levitas no se les había dado. Esto es una reprensión que le trae el sacerdote Nehemías al pueblo, ¿verdad? Que había estado apartado de la Torá. Asimismo que las partes de los levitas no se les habían dado y que los levitas y cantores, que eran levitas también los cantores, que hacían el servicio, se habían huido cada uno a su heredad porque no le daban productos, no cumplían con la ley del diezmo. Y reprendí a los magistrados, o sea, los jueces, y dije, ¿por qué está la casa del Todopoderoso abandonada? Y los junté y los puse en su lugar, porque era un hombre de autoridad en ese tiempo. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Los almacenes estaban en el templo mismo. ¿Ok? Perdón. Y puse por sobrestante sobre ellos a Selemías, sacerdote, y a Sadoc, escriba, y de los levitas a Pedayá y a mano de ellos Hanán, hijo de Zacur, hijo de Matanía, pues eran tenidos por fieles, y de ellos eran el repartir a los hermanos. Estamos citando la Reina Valera reformada, que es un lenguaje un poquito antiguo. O sea que había personas encargadas de colectar todos esos diezmos, que eran muchos productos, y repartirlos. ¿Cómo se hace ahora eso? Vamos a seguir. El diezmo es sagrado, hermanos, y ha sido reservado por Yahweh para sí mismo. Hay que usarlo en el sostén de los levitas y los pobres. Eso es lo que se le olvida a los diezmadores. El objetivo del diezmo es el sostén de la obra ministerial, pero incluye eso a los levitas y a los pobres.
Hoy día casi nadie o muy pocas personas, muy pocos cristianos son agricultores, ¿verdad? Los hay, pero digamos que pocos son agricultores. En aquellos tiempos antiguos, la mayoría, tampoco se puede decir que todos, pero un gran número de hombres eran agricultores. Y cuando se hablaba del diezmo, se refería a eso, a la décima parte de los productos de la tierra, a la décima parte del ganado, por ejemplo, el ganado, los que criaban ganado, pues traían una décima parte de los ganados, de su ganado, a los levitas. Y de esa manera el sacerdocio se beneficiaba con los diezmos que los levitas le daban a los sacerdotes. Era una organización regida por la ley de Yahweh, del Todopoderoso, por la Torá. Pero los pobres no quedaban fuera de eso. Los pobres comían también de eso. Y había incluso en la ley una provisión adicional para los pobres en términos de que ustedes los que han leído la Torá saben, ¿verdad? Pero la mayoría de los cristianos no han leído, o por lo menos si la han leído, no han estudiado la Torá, que no es lo mismo leer que estudiar. Este, otra provisión que había era que la Torá dice que el terrateniente, ¿verdad? El hombre que tenía su finca y cosechaba, cuando cosechara, no podía por ley cosechar todo el producto. Tenía que dejar unos remanentes del producto ahí, si era, dependiendo cuál fuera, ¿no? Si eran las espigas de cebada o las espigas de trigo o los racimos de uvas, lo que fuera, tenía que dejar cierta cantidad para los pobres, y lo dice expresamente la Torá. Y dice que después de la cosecha, entonces todos los pobres de esa, claro, eso era por ciudades, ¿verdad? Cada cual en su ciudad, cada cual en su terreno, en su territorio. Los pobres de ese territorio entraban a las fincas, tenían el permiso de la Torá para hacerlo. Entraban a las fincas a cosechar para ellos ese, lo que vamos a decir, los ricos dejaban para los pobres. Y eso se hacía en Israel, en los tiempos cuando Israel era fiel a la Torá. Esa es una provisión para los pobres. Pero había otra provisión para los pobres, y era que también podían comer de las ofrendas que se presentaban en el templo. ¿Ok? Ofrendas de animales. Y la otra provisión era, que eso casi nadie lo dice, que también podían participar de los diezmos. Si no, a veces no había mucho de las otras provisiones, y lo que había era diezmos, allá almacenado en el almacén del templo, y se compartía con los pobres también. Yo me pregunto si hoy día las religiones que abogan por el uso del diezmo, o sea, que los cristianos paguen diezmo a los pastores, si hacen eso, si cuando tienen bastante cantidad de dinero, porque ahora se hace por dinero, con dinero, los reparten a los pobres. ¿Mm? Es una pregunta, ¿ves? No estoy diciendo que sí ni que no, es una pregunta. Lo saben los que pertenecen a esas iglesias. ¿Quién es el propietario de todas las cosas? Punto 9. En la historia del jardín del Edén, ¿cómo vemos, cómo podemos ver el principio de dar como un reconocimiento de que Yahweh es el propietario? Vamos a leer Génesis 2, 15 al 17 y Levítico 27, 30. Tomó pues Yahweh el poderoso, Yahweh Elohim, dice en hebreo, al hombre, y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardara. Y mandó Yahweh el poderoso al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comas morirás. ¿Qué enseñanzas derivamos de aquí? El Todopoderoso, aunque es dueño de todo, el dueño de su creación, del universo, pero él da al hombre digamos, la prerrogativa, la capacidad de cosechar de todo lo que había en el huerto del Edén. Pero se reservó
una parte. Aquí no es cuestión de diezmo ni de ninguna cantidad, pero se reservó un asunto, una parte, un fruto del que él le prohibió a Adán y a Eva comer. Eso le pertenecía solamente al Creador. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es ese árbol? Bueno, eso nadie lo sabe. A veces se dicen tonterías por ahí, que si era un árbol de manzana, un árbol de pera. Eso son boberías. Nadie sabe qué fruto era. Y no se puede saber. Bueno, pero lo importante es eso, que el Todopoderoso se reservó una, una porción del huerto del Edén que le estaba vedado, prohibido a Adán usar de ese fruto. Y eso tiene una historia larga detrás de esa prohibición, ¿verdad? Pero ese no es el tema de hoy. El otro verso dice, Levítico 27:30, y todas las décimas de la tierra, las décimas es lo mismo con los diezmos, tanto de la simiente de la tierra, ahí está, como del fruto de los árboles de Yahweh, es cosa consagrada a Yahweh. Eso de ahí que se deduce fácilmente y además por la experiencia y por la historia de Israel, se sabe que en aquellos tiempos el diezmo no se pagaba en dinero, del dinero se daban ofrendas. Y puede que haya alguna ofrenda especial que esté, que no recuerdo en el momento y que esté especificada en la Torá. Pero en términos generales, el diezmo era de los productos de la tierra. ¿Ok? Por lo tanto, no podemos pensar que los pobres, que se esperaba que los pobres pagaran diezmos en aquellos tiempos. Hoy día a mí me han preguntado más de una vez, es más de 10 veces a través de los años, hermanitos pobres y hermanas pobres, me han preguntado, hermano, y casi siempre lo hacen así como en privado, ¿verdad? Yo lo único que recibo es un dinerito de una miseria que me da el seguro social, el gobierno. Tengo que pagar diezmo de eso. Yo siempre respondo igual. No, hermano, usted no tiene que pagar diezmo de eso. Sé, porque otros pastores me han dicho que sí, que tengo que pagar diezmo de lo que de si alguien que me regala, me hace un regalo, tengo que pagar diezmo de eso. Yo le digo, no, si no me diga, ¿dónde dice eso? No, eso lo dicen ellos. Entonces, hermanos, por eso es que este tema me parece importante. Se ha cometido mucha injusticia contra los pobres, cristianos, pobres, exigiéndole que paguen el diezmo hasta de los regalos que le hacen a alguien, la gente, cualquiera, o del dinerito que reciben del Seguro Social, que generalmente es muy poco. Eh, Y a veces se molestan cuando yo digo, esa obligación de pagar diezmo es para los pudientes, los que tienen mucho, no es para los pobres. Los pobres, se espera de los pobres que den una ofrendita según sus posibilidades. Eso sí. Bueno, el Creador dispuso que todo árbol del Edén fuera agradable para los ojos y bueno como alimento. E invitó a Adán y a Eva a disfrutar libremente de sus bondades, pero hizo una excepción. No debían comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese conocimiento le pertenece solamente a Elohim, el Todopoderoso, y los suyos. Quiero decir, a los espíritus celestiales. El Creador se reservó ese árbol como recuerdo constante de que era el dueño de todo el universo, pero especialmente de esta tierra también. Aquí, así que les dio la oportunidad de demostrar su fe y confianza obedeciendo perfectamente sus requerimientos. Un solo requerimiento se le hizo a Adán y a Eva. Uno solo. Pueden comer de todos esos árboles. Él los creó ya para él, para ellos. No sé cuántos había, miles, toda clase de frutas. Y le prohibió
una sola, de comer de una sola fruta. De ese árbol que estaba allí, yo no sabemos de cuál era, pero él seguramente lo señaló. Le dijo, de este árbol no puedes comer. Eso se lo reservó el creador. Ok. Punto 10. ¿Para quién fue apartado el diezmo y por qué? Ahora vamos a entrar en un detallito más. En Deuteronomio 18, 1 y 2 y números 18, 20 al 24 dice así, los levitas, perdón, los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel, heredad de tierra, ¿verdad? De las ofrendas encendidas a Yahweh y de la heredad de él comerán. ¿Eh? No tendrán pues heredad entre sus hermanos. O sea que los sacerdotes y los levitas no tenían fincas privadas para ellos. No tenían mansiones como tienen muchos religiosos hoy día a costa del diezmo. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Yahweh es su heredad, como él ha dicho. Y en números 18, 20 dice, Yahweh dijo disculpen, Yahweh dijo a Aarón, de la tierra de ellos, o sea, de la tierra que se le va a dar a las tribus, 12 tribus de Israel, no tendrás heredad a Aarón, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví, esos son los levitas, ¿verdad? Todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio de la tienda de reunión. Eso era en el tiempo de Moisés y los jueces, era una tienda de tela y pieles, pero más tarde viene a ser un templo hecho de mármol y de otras piedras, por cuanto ellos sirven en el ministerio de la tienda de reunión. Ese fue más tarde el templo de Salomón. Y no llegarán más los hijos de Israel a la tienda de reunión, porque no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio de la tienda de reunión. O sea, los israelitas en general no podían entrar al templo. Solamente los levitas y los sacerdotes podían entrar allí. Y dice, y ellos llevarán su iniquidad si entran, serían castigados, estatuto perpetuo por sus edades, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel, refiriéndose a los sacerdotes y a los levitas. Verso 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Fíjense que nos dice a los sacerdotes, a los levitas, que ofrecerán a Yahweh en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. El diezmo pertenece a Yahweh, hermano. Eso no le pertenece a los pastores, ni a los maestros, ni a nosotros, ni a nadie, a Yahweh, Todopoderoso. ¿Ok? Y los que estorban sus planes se verán reducidos con la pérdida de sus bendiciones, a menos que se arrepientan. Debe hacerse provisión para los diversos ramos de trabajo, los cuales han de ser sostenidos por ofrendas y diezmos. Yahweh no ha cambiado. El diezmo y las ofrendas deben ser usados en el sostén de la obra del santuario. Pero ¿dónde está el santuario? Ujú. Ahí es donde vuelvo a lo que dije al principio. Los que creen que toda la ley fue abolida, la ley del Todopoderoso, pues olvídense de eso, no tienen que pagar nada. ¿Ah? Bueno, eso es un razonamiento humano, ¿verdad? Lo que estoy haciendo ahora. Pero los que sí creen en las observancias de la Torah, entonces pueden hacer lo que hacen actualmente los grupos, comunidades, asambleas o congregaciones que reciben diezmos de sus miembros y lo utilizan para la obra, no para enriquecerse ellos mismos y hacerse grandes mansiones, no, para la obra del Todopoderoso, para todo lo que hay que hacer respecto a predicar, etcétera, etcétera, y para ayudar a los pobres, que es la parte más importante de la obra del Todopoderoso, ayudar a los pobres, especialmente los pobres de la congregación, pero también a pobres fuera de la congregación conforme conforme, ¿cómo se dice? A lo que existe, o sea, conforme a los recursos que hay, ¿verdad?
porque tampoco quiere decir que tenemos que mantener familias afuera de la congregación, porque no darían, no alcanzarían ninguna cantidad de dinero para hacer eso, ¿verdad? Estamos tratando simplemente de adaptar el asunto de lo que dice la Torá respecto al diezmo y adaptarlo al mundo y la vida moderna. Ya estamos cerca del final. ¿Quién debía estar con los levitas para reunir los fondos? Ya se mencionó algo, pero ahí hay otro pasaje. Nehemías 10:38, y que estaría el sacerdote de Aarón, perdón, el sacerdote hijo de Aarón con los levitas, cuando los levitas recibieran el diezmo, y que los levitas llevarían el diezmo del diezmo a la casa de nuestro poderoso, a las cámaras en la casa del tesoro. Entonces pregunto yo, los levitas tenían que pagar diezmos. Y pregunto, los pastores modernos que hoy día reciben el diezmo, ¿pagan diezmo? ¿A quién se lo pagan? Punto 12. ¿Qué se requería que hicieran los levitas con los diezmos a fin de sostener el sacerdocio? En Números 18, 26 a 28 dice, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomen de los hijos de Israel, del pueblo en general, los diezmos que les he dado de ellos por su heredad para ustedes, ustedes presentarán de ellos en ofrenda mecida, tienen que elevarla así, el diezmo de los diezmos, y se les contará su ofrenda como grano de la era, como si hubiera sido grano de su era, por la cual no tienen, y como acopio del lagar. Así ofrecerán también ustedes ofrenda a Yahweh de todos sus diezmos que hayan recibido de los hijos de Israel, y darán de ellos la ofrenda de Yahweh a Aarón el sacerdote. O sea, dice a Aarón, pero era a todos los sacerdotes. El levita tenía que pagar sus diezmos. Entonces, si los hermanos cristianos que tienen sus organizaciones muy buenas, por cierto, no tengo nada que decir contra ellos, eh, hacen eso de practican esa ley del diezmo y cobran el diezmo de sus miembros locales, las iglesias locales, y pagan su diezmo a las organizaciones superiores, que las hay. Entonces, ¿por qué dicen que la ley de todo por eso fue abolida? Si eso es lo que están observando, la ley de Yahweh, al hacer eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la contradicción. Se pasan enseñando contra la ley de Yahweh. ¿Por qué? Casi siempre es porque, por lo del sábado. Ah, que eso del sábado, eso era para los judíos. Ajá, no me digas. Pero lo de los diezmos no era para los judíos. Lo de los diezmos, lo del sábado es para los judíos, pero lo de los diezmos es para nosotros los gentiles. ¿Ah, sí? ¿Dónde dice eso? Hermanos, no se dejen engañar. Yahweh puso sus tesoros en las manos de personas con medios, pero requiere que una décima parte sea puesta fielmente a un lado para su obra. ¿No tiene el Creador derecho a exigir esto de nosotros? ¿No dio acaso a su Hijo unigénito porque nos amaba y deseaba salvarnos de la muerte? Ok, ¿cómo se aplica este principio en la era moderna y cuál será el resultado si somos fieles? Vamos a ver en Primera de Corintios 9 al 14 y Segunda de Corintios 13, 9, perdón, 6 y 7. Si nosotros, ahora escribe Pablo aquí, si nosotros les sembramos lo espiritual, o sea, enseñándoles la palabra de Yahweh, es gran cosa si cosechamos lo suyo carnal. Si otros tienen en ustedes este derecho, no más bien nosotros, hablando, cuando dice nosotros, se refiere a los apóstoles, mas no hemos usado este derecho. Quiere decir que no se aprovechaban los apóstoles de, del derecho que tenían de pedir diezmos o donaciones o ofrendas de los hermanos, por no poner ningún obstáculo al evangelio del Mesías. Los hermanos daban diezmos y daban donaciones a los apóstoles, pero no era porque ellos los exigían. ¿Ven la diferencia?
¿No saben ustedes que los que trabajan en el santuario comen del santuario y que los que sirven al altar del altar participan? Está hablando del templo de Jerusalén. Así también ordenó el maestro, se refiere al Mesías, a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Ahí está. Entonces, eso es lo que aplica a los pastores. ¿Ok? Eso es lo que aplica a los pastores de la cristiandad, no la ley del diezmo. Tienen derecho los pastores de la cristiandad a vivir ¿verdad? De la ayuda, de las donaciones o ofrendas que dan los miembros de sus iglesias. Claro que sí, tienen derecho a eso. Lo que a mí me parece ya es una opinión que no tienen derecho a hacerse millonarios, a hacerse millonarios a costa de los hermanos. Pero esos son muy pocos, las excepciones son pocas, ¿verdad? De algunos que abusan de ese sistema y se han hecho millonarios, literalmente, especialmente en Estados Unidos y en África. Pero eso es aparte, ¿verdad? Pero quiero confirmar que los pastores de los grupos que sean, no estamos hablando ahora de sectarismos, los pastores del grupo que sea, tienen derecho a recibir compensación por su trabajo, ¿verdad? Ahí lo dice, eso es lo que enseñó Pablo, el apóstol de los gentiles, pero no les habla de diezmos. Lees el Nuevo Testamento completo, a ver dónde manda que los pastores cobren, exijan diezmos de los hermanos. No lo hay, pero sí las ofrendas sí. ¿Ok? Lo que quiero recalcar es la contradicción, hermano, que hay en muchos que por un lado hablan de la contra la Torah y por otro lado presentan la ley de los diezmos, cuando eso es parte de la Torah y la imponen sobre los miembros. Según de Corintios 9:6, por esto les digo, pero esto digo, el que siembra escasamente, también cosechará escasamente. Y el que siembra en bendiciones, o sea, abundante, en bendiciones también cosechará. Cada uno de como propuso en su corazón, poquito o mucho como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque el poderoso ama al dador alegre. Este pasaje se lee en todas las iglesias cristianas todo el tiempo. Bueno, quiero decir, a menudo. Y está bien, no hay ningún problema con eso, pero eso no es diezmo. El diezmo es de la ley, de la Torá. ¿Ok? Entonces, vamos a ser consecuentes, no contradictorios. Pero los diezmos y las ofrendas, esta es una notita de nosotros, nunca tuvieron el objetivo de que se enriquecieran los servidores del santuario, sino que se dieron para evitar la pobreza extrema en Israel. Los terratenientes y agricultores eran el principal sostén de la obra espiritual en Israel. Ahí está lo que podemos recoger y aprender de la palabra del Todopoderoso. En resumen, no podemos criticar a nadie, a pastores o lo que sea, porque exijan o pidan o esperen, y yo sé que no es que exigen, pero esperan ofrendas de su gente, ¿verdad? Y eso está bien. Pero lo que nos entristece es ver y oír cómo se hace a menudo exigiendo pago de diezmos a los miembros. Y a veces hasta exigen pagos de diezmos hasta de regalitos que le hacen a las personas. Mira, un hijo me regaló 100 pesos, $100. ¿Tengo que dar diezmo? Sí, sí, sí. Le dice, sí, tiene que dar $10, que es el diezmo de 100. Hermano. Entonces, esa es la contradicción, ¿ves? Y por otro lado dicen que no, que la Torah está abolida. Bueno, queridos hermanos, espero que, a pesar de que no sé que no es agradable el tema para algunos, pues espero que no se ofendan. No lo digo simplemente por condenar a nadie, no, no, al contrario. También fíjense que les he dicho que tienen derecho a vivir del evangelio. Lo dijo Pablo, no lo digo yo. Tienen derecho a vivir del evangelio.
Lo que no tienen derecho es a reclamar por la ley el diezmo cuando dicen que la ley fue abolida. Si la ley fue abolida, entonces no hay que pagar el diezmo. Esa sería la conclusión lógica, ¿verdad? Pero nosotros no creemos eso y no decimos eso. Bueno, pues queridos hermanos, hasta aquí llego con mi presentación de hoy. Espero que nadie se haya molestado por estas palabras, ¿verdad? Y si, y si ha sido así, pues pido disculpas porque no fue mi intención. Que todo por eso los bendiga, hermanos queridos, y les invito a estudiar cada vez más la palabra de Todopoderoso, no las opiniones de los pastores, ni de los maestros, ni las mías. Lo que dice el Todopoderoso en su palabra. Sobre todo estudien la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿ok? Y también el Evangelio, que son los 4 libros de lo que llaman el Nuevo Testamento, y también los escritos de Pablo, etcétera. Nosotros creemos en todo eso. No recortamos la Biblia para decir que esta parte hay que observarla y esta parte no, no. O sirve toda, o es obligatorio toda, o no es obligatorio nada. Bueno, hermanos, otra vez repito que el Padre Celestial los bendiga y con esto me despido de ustedes. Hasta la próxima. Shalom. El Padre Celestial los guarde.